Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a continuar con el 510. Ya es 20 de octubre. 20 de octubre. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos en las aplicaciones del cálculo diferencial. Ya vimos una primera aplicación que era obtener la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a una función. Y ahora estamos analizando funciones. Ya hicimos el ejercicio 1 y 2, que eran funciones cuadráticas. Y el ejercicio 3 casi lo terminé. Únicamente faltaba hacer la gráfica. Al principio se tarda uno en resolverlos porque vas explicando paso por paso. Ya luego es un poco más rápido porque te das cuenta que de cálculo diferencial, pues es poco. En realidad, derivar es el menor de los problemas. Voy a hacer el ejercicio, nada más para terminar el ejercicio 3, lo voy a volver a explicar así de manera rápida para ir recordando cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Aunque ya lo tienen resuelto. Profe, Dígame. yo tenía una duda ahí en el 6, en el paso C, en la concavidad. Me salió raro. ¿En el ejercicio 6? Sí, O sea, ya vas en el ejercicio 6. sí, Ok. Ahorita resolvemos rápido. Vamos a resolver el 3 y nos vamos al 6 para resolverlo y ya me dice, ¿sale? sí. Nada más para recordar, el ejercicio 3, aunque ya lo tienen casi resuelto, no falta graficarlo. Nada más para recordar los pasos. Si la función es x cúbica menos... Ah, no, era el 3, perdón. X cúbica menos 3x. Decíamos, para el crecimiento tenemos que derivar a la función e igualar a 0 esa derivada para encontrar el punto, los puntos donde la derivada no tiene signo. Es una ecuación cuadrática pura que se puede resolver de manera sencilla porque únicamente hay un término con la variable para poder encontrar los puntos críticos. 1, x1 vale 1 y x2 vale menos 1. ¿Por qué? Porque saqué raíz cuadrada aquí, saqué raíz cuadrada aquí, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que en menos 1 y en 1 la derivada no tiene signo. ¿Cómo es el signo de la derivada antes de llegar al menos 1? Es decir, en el menos 2. ¿La derivada es positiva o negativa? No lo sé. Menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, y 12 menos 3 es positivo. ¿Cómo es la derivada entre menos 1 y 1? Es decir, ¿cómo es la derivada cuando x vale 0? Si x vale 0, 0 al cuadrado, 0 por 3, 0, negativo. ¿Cómo es la derivada después de que brinca al 1? Es decir, en el 2. 2 al cuadrado, 4. Y 4 por 3 son 12. Y si a 2 le quito 3, me queda positivo. De aquí encontramos nosotros los intervalos de crecimiento. Es decir, desde menos infinito hasta menos 1, habíamos dicho que como la derivada era positiva, la función crece. De menos 1 a 1, como la derivada es negativa, la función decrece. Y desde 1 hasta el infinito, vuelve a cambiar de signo la derivada, ahora a positivo, por eso la función vuelve a crecer. ¿Vale? También dijimos que cuando existe en un punto crítico o en un valor crítico, cuando existe un cambio de signo de positivo a negativo, decimos que hay un máximo. Cuando hay un cambio de signo de negativo a positivo, podemos establecer que hay un mínimo. Por lo tanto, aquí tenemos un máximo para x igual a 1. Es decir, evaluamos en la función original para 1. 1 al cubo menos 3 por 1. F de 1 me quedaría 1 menos 3 por 1, 3. Y F de 1 es menos 2. Quiere decir que tenemos un punto máximo A de coordenadas en 1 menos 2. Perdón, en menos 1. Tenía que ser para menos 1. Perdón, menos 1
al cubo es menos 1, sería menos 4. Para menos 1, para menos 1, para menos 1 al cubo es menos 1, menos 3 por 1, 3, quedaría 2. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Perdón, me había equivocado. El máximo es para x igual a menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos por menos más 3. 3 menos 1, 2. Ahí tendríamos un punto máximo. Ahora tendríamos un punto mínimo para x igual a 1. Evaluamos para f de 1. Evaluamos para f de 1 y me quedaría entonces 1 al cubo menos 3 por 1. F de 1 es igual a 1 menos 3 y f de 1 es igual a menos. Quiere decir que hay un punto mínimo en el punto B de coordenadas en x1 y en y menos 2. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ya lo tenemos ahí en su libreta, ¿eh? Nada más recordando cuáles son los pasos para que hagamos ahorita, ya sepamos qué es lo que vamos a hacer. Y porque no alcancé a graficarlo, creo, en la última clase. Bien, el sentido de concavidad, vamos a suponer, aquí ya sí me doy una idea. Aquí ya me decía yo, ya me doy una idea que cuando x vale menos 1, la función va a crecer hasta el 2. Va a ser esto. Luego, cuando x vale 1, va a decrecer hasta el menos 2. La función va a ser esto. ¿Vale? Pero fíjense cómo de este punto a este, la función está decreciendo. Entre menos 1 y 1, la función decrece. Y también aparte que decrece, cambia el sentido de concavidad. De ser cóncava hacia arriba, cambia a ser cóncava hacia abajo. Este punto donde cambia el sentido de concavidad se le llama punto de inflexión. Se le llama punto de inflexión. Y eso lo obtenemos con la segunda derivada. Es decir, si yo tengo una función original, si lo derivo por primera vez, de ahí puedo obtener el crecimiento en los máximos y mínimos. Si lo derivo por segunda vez, ¿qué hice yo? 3x cuadrado menos 3, perdón, 6x. Cuando yo derivo por segunda vez es para encontrar el sentido de concavidad de una curva. Si un punto de una curva es negativo en la segunda derivada, la función va a ser cóncava hacia abajo. Y si es positivo, va a ser cóncava hacia arriba. Por lo tanto, necesitamos primero establecer en dónde esa segunda derivada se hace 0. Y esa segunda derivada se hace 0 precisamente en 0 también. Porque este 6 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y x vale 0. En x igual a 0, la segunda derivada no es positiva ni negativa. Por lo tanto, tengo que investigar cómo es el signo de la segunda derivada antes de llegar al 0. Por ejemplo, con menos 1, 6 por menos 1, menos 6 es negativa. Primero es cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa con el 1? 6 por 1, 6 positivo. Por lo tanto, establecemos que desde menos infinito hasta 0, la función es cóncava hacia abajo. Y que de 0 al infinito, como la segunda derivada es positiva, entonces podemos concluir que es cóncava. Profe, Dígame. ¿es necesario poner esa pequeña figura? Sí, claro. Sí, sí es necesario. Muy bien. Entonces ya sé que en x igual a 0 cambia el sentido de concavidad. Para encontrar las coordenadas exactas de ese punto de inflexión, que es donde cambia el sentido de concavidad,
voy a evaluar en la función en la que estoy analizando, que es f de x igual a x cúbica menos 3x, voy a evaluar para f de 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0 al cubo menos 3 por 0, y f de 0 es igual a 0. Por lo tanto, hay un punto C, que en este caso, el punto de inflexión corresponde al origen. Eso es de lo que habíamos hecho ya. Primera derivada, la igualas a 0, resuelves y encuentras los puntos críticos. Evalúas para ver el signo de la derivada y establecer cuándo crece y cuándo decrece. Si el cambio de signo es de positivo a negativo, hay un máximo. Si hay un cambio de signo de negativo a positivo, hay un mínimo. Esos puntos críticos se evalúan en la función original para encontrar las coordenadas exactas del punto máximo y del punto mínimo. Derivas por segunda vez, igualas a 0 la segunda derivada, resuelves. En este valor, la segunda derivada no tiene signo. Evalúas antes y después de este valor para saber el signo de la derivada, de la segunda. Si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Y si es positiva, es cóncava hacia arriba. Este punto, que en este caso es x igual a 0, se le llama punto de inflexión. Pero nada más conozco la x. ¿Cómo le hago para encontrar la y? Pues sustituyes este valor que encontraste aquí en la función original y encuentras la coordenada exacta del punto de inflexión. Ya con esa información es suficiente para graficar. Que fue la parte que me hizo falta, pero aproveché el ejercicio que está sencillo para apropiarnos de los pasos que son los que estamos haciendo. Teníamos, o tenemos más bien, un punto A que era de coordenadas menos 1,2. 1, 2. 1, 1. Voy a hacer un poco grande porque me lo permite los valores. 2, 1. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Aquí es el punto máximo, miren. Cuando x vale 0, y vale 0, el origen, el punto C. En este caso coincide con el origen, el punto de inflexión. Y cuando había un punto B, que si mal no recuerdo era 1, menos 2. Cuando x vale 1, y vale menos, que sería el punto B. Entonces, de lo que tenemos aquí, ya son los puntos necesarios para poder trazar nuestra gráfica. Y dice que la función viene desde menos infinito, creciendo hasta aquí. Luego va a decrecer, pero aquí miren cómo cambia el sentido. Aquí, cómo cambia el sentido de concavidad. Hacer esto. Y esa sería la gráfica de la función. ¿Qué fue lo que quedó pendiente de la clase anterior? Y decía Daniel que si podemos... no sé si quieren que resolvamos el 6 completo, o te decía el 5, decía Daniel, ¿o cuál decías? El 6. El 6. Podemos resolver el 6 completo de una vez y ya él que nos diga en qué parte tenía duda. Y es el último, son 8 ejercicios, ¿verdad? Ok. Aquí lo más difícil, entre comillas, es resolver el tipo de ecuación que te queda cuando derivas, para poder establecer bien los puntos críticos. Voy a borrar la gráfica, creo que no es muy complejo trazarla. Para apuntar a la función. Y dice la función que proponen, f de x es igual a 4x cúbica menos x cuadrada menos 4x más 3.
Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a analizar esa función desde cero. Dice, para los intervalos de crecimiento, tenemos que derivar a la función (12x² menos 2x menos 4). 4 por 3, 12x² menos 2x menos 4. La derivada de 3 es 0. Voy a igualar a 0. De cálculo diferencial, esto fue la parte más difícil. Y si se fijaron, fue una función muy sencilla para derivar. Lo que sigue es el repaso de álgebra que dimos el semestre anterior. Que no sé si valió la pena o no haberlo dado, pero lo hicimos. Esa es una ecuación cuadrática. Puedo usar la fórmula general, puedo factorizarla, puedo hacer uso de todo lo que sé yo de las ecuaciones cuadráticas porque necesito sacar los puntos críticos. Yo haría esto. Toda la ecuación se puede dividir, para tomar números más pequeños, toda la ecuación se puede dividir entre 2. ¿Verdad? Y me quedaría una ecuación que sería 6x² menos x menos 2 igual a 0. Puedo desde aquí usar la fórmula general. A vale 12, B vale menos 2 y C vale menos 4. O desde aquí puedo hacer que A vale 6, B vale menos 1 y C vale. Y va a llegar al mismo resultado con la fórmula general. X es igual a menos B más menos B² menos 4AC. La ecuación cuadrática del ejercicio anterior estaba más simple porque era 3x² menos 3 igual a 0. Sí pude haber usado yo la fórmula general. A vale 3, B vale 0 y C vale menos 3, pero como era una ecuación cuadrática pura, pues era muy rápido, o sea, no hacía falta esto. Sí lo podía usar, pero no hacía falta, despejé y encontré X. ¿Vale? Aquí puedo usar eso. A mí en lo particular es lo último que yo usaría. Yo prefiero factorizarla. Y factorizamos como 30 de estos el semestre pasado. Que no tienes que factorizarla. Si no la quieres factorizar, tienes tu fórmula general. No hay ningún problema. Bueno, lo voy a factorizar acá para lo que ya nos ocupa el puro resultado. Factores del menos 12 que sumamos me den menos 1, menos 4 por 3 menos 12, menos 4 más 3 menos 1. Dividimos entre factores del 6, este entre 2 y este entre 3, me quedaría 3x menos 2, 6 entre 3, 2x más 4. ¿Qué estaría factorizado? 3x por 2x, 6x², 3x por 1, 3x, menos 2 por 2x, menos 4x, y menos 2 por 1, menos 2. Así que aquí ya estaría factorizado. 3x menos 2 por 2x más 1. De aquí, ya que está factorizado, puedo igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Un punto es 2/3 y el otro es menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Si tú lo hiciste por aquí, tienes que llegar aquí, necesariamente. Yo lo factoricé y llegué aquí. Aquí ya es como cada quien decide, ¿no? Dependiendo del dominio que tengas de las ecuaciones cuadráticas.
Eso a mí me dice que tengo 0, tengo el menos 1, aquí tengo el menos 1 medio, tengo el 1, y aquí tengo el 2 tercios. ¿Cómo es? Bueno, aquí donde mucha gente se equivoca porque no sabe resolver ecuaciones cuadráticas. Si se fijan en los 8 ejercicios que hay, lo más que pusimos fue una función cúbica, porque al derivarse te queda una ecuación cuadrática que sí debes saber resolver en preparatoria, necesariamente. Si yo pongo una x cuarta aquí, al derivar te queda x cúbica y tienes que saber resolver ecuaciones cúbicas que no te han enseñado en la prepa. Sería como ilógico ponerte uno así. Sí hay ecuaciones cúbicas que aunque no te hayan dado el tema, la puedes resolver, ¿no? Pero hay otras ecuaciones cúbicas que no las vas a poder resolver porque no te han enseñado todavía. Si se fijan en los 8 ejercicios que hay, no hay ninguna función trigonométrica para analizar, porque al derivarla e igualarla a 0, tendrías que saber resolver ecuaciones trigonométricas que no te han enseñado en la prepa. Tampoco en los 8 ejercicios que están ahí viste una función logarítmica o una función exponencial para analizar por qué. Porque al derivarla, que ya sabes derivarla e igualarla a 0, te va a resultar una ecuación logarítmica o una ecuación exponencial que tampoco te han enseñado en la prepa a utilizar. Por eso es que los 8 ejercicios que ustedes ven son algebraicas y lo más complejo que te va a salir es una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática para un alumno de quinto semestre, aunque haya sido en línea, pues sí debe ser capaz ya de resolver una ecuación cuadrática de la que sea. ¿Vale? Por eso es que el tipo de ejercicios que están en el manual son muy similares, porque están diseñados acorde a lo que han aprendido en la prepa. Bien. Dicho lo anterior, ¿cómo es el signo de la derivada antes de llegar a menos un medio? Tendría que evaluar en la derivada para menos 1. 12 por menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Ay, profe, pero eso es muy tardado. Porque lo voy a hacer para menos 1, lo voy a hacer para 0 y lo voy a hacer para 1. Si ya lo tienes factorizado y únicamente ocupas el signo, lo sustituye aquí. Si x vale menos 1, lo que hacíamos el semestre anterior con las desigualdades. 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 menos 2, negativo. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 más 1 me queda negativo. Menos por menos, más. Cuando x vale menos 1, la derivada es positiva. Va otra vez. Cuando x vale 0, voy a tomar un valor entre menos 1 medio y 2 tercios. Puedo tomar el menos 1 tercio o puedo tomar el 1 medio. Pues el 0 es más fácil. Si x vale 0, aquí me queda menos 2 y aquí me queda 1. Y menos por más me queda menos. Quiere decir que aquí la derivada es negativa. Una de las ventajas de saber factorizar es que puedes evaluar aquí. Si me hubiera ido por fórmula general, tendría que haber evaluado aquí o evaluado acá. Y te hubieras tardado un poco más. No que lo hubieras hecho mal, pero te hubieras tardado un poquito más. Va otra vez. Si x vale 1, 3 por 1, 3. Y 3 menos 2 me queda positivo. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Positivo. Más por más me queda. Así que ya tengo ahora sí los intervalos de crecimiento. El intervalo de crecimiento va desde menos infinito hasta llegar a menos un medio. La función crece. ¿Por qué? Porque la derivada es positiva. Desde menos un medio hasta 2 tercios, la función decrece porque el valor de la primera derivada es negativo. Y desde 1 hasta el infinito, la función vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque el valor de la derivada se hace positivo. Y ahí tendríamos el inciso A, que se refiere a los intervalos de crecimiento. ¿No tengan alguna pregunta hasta aquí?
Sí, hasta ahí lo tengo igual. ¿Cómo? Que hasta ahí lo tengo igual, sí va bien. Ah, perfecto, perfecto. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Ok. Entonces, si hay un cambio de signo de positivo a negativo, sabemos que hay un máximo. Si hay un cambio de negativo a positivo, sabemos que hay un mínimo. Por lo tanto, tenemos un máximo para x igual a menos un medio. Por lo tanto, voy a evaluar en la función original para menos un medio. 4 por menos un medio al cubo menos un medio al cuadrado menos 4 por menos un medio, para encontrar la coordenada exacta de ese punto máximo. Te decía yo ayer, creo que en este grupo, yo no tengo ningún problema en que lo hagan con una calculadora. Lo ideal es que un alumno de quinto semestre de cualquier preparatoria del país pues sepa hacer operaciones con números reales, ¿verdad? Porque tarde o temprano te va a tocar hacer operaciones con números reales sin tener un dispositivo ahí a la mano, una calculadora, un celular, todo eso. Lo ideal es aprenderlo de las dos formas. Eso es lo ideal. Ya ustedes deciden si desean salir una preparatoria sin saber resolver ese tipo de operaciones, ya sería como cuestión muy personal, ¿no? Por mí no hay ningún problema. F de menos un medio, 4 por menos un octavo, menos un cuarto, más 2, más 3. Menos por menos más, 4 medios son 2 enteros. F de menos un medio es igual más por menos, 4 octavos es lo mismo que un medio, menos un cuarto, más 5. F de menos un medio me quedaría el mínimo con un múltiplo de 2, de 4 y de 1 es el 4. 4 entre 2 es 2 por 1, 2. 4 entre 4, 1 por 1, 1, más 4 entre 1, 4 por 5. Me quedaría entonces que f de menos un medio, me quedaría 20 menos 3, 17 cuartos. No sé si, Daniel, te quedó eso para menos un medio. Vamos a revisarlo. Un número negativo. ¿Fue? No ¿Eh? escuché. ¿Cómo? Digo que si sí se quedó en el punto máximo, 17 cuartos en Y. Se supone que aquí va a haber un punto A de coordenadas en X menos un medio y en Y 17 cuartos. Te preguntaba que si te había quedado así. Yo lo hice con decimales porque lo hice con la calculadora y me quedó 5.75. 5.75. Y sí que entonces estoy incorrecto. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Entonces, bajo ese precepto, si tú dices con calculadora, que debe ser más exacto, puede ser que tenga algún error yo por ahí. Vamos a ver. Menos un medio. Cuando x va de menos un medio al cubo, me quedaría menos un octavo. Aquí se es positivo, aquí se queda negativo porque sale una potencia impar. 4 por menos un octavo me queda menos 4 octavos, que es este. Menos 4 octavos, que en realidad 4 octavos es un medio.
Aquí este me queda positivo. Al elevarse al cuadrado, aquí negativo. 1/2 al cuadrado es 1/4. Menos 4 por menos 1/2, menos por menos más. 4 entre 2 me queda 2. Más 3, 2 más 3 son 5. Aquí menos 1/4, menos 1/2. 4 entre 2, 2 por 1, 2. 4 entre 4, 1 por 1, 1. 4 entre 1, 4 por 5, 20. Sí, a 20. 17 cuartos en decimales, ¿cuánto es? 17 entre 4. Debe quedar 4.25. Quiere decir que alguien que lo haya hecho a mano, alguien que lo haya hecho en calculadora, lo ideal es hacerlo a mano. Eso sería lo ideal. Pero podemos comprobarlo. O sea, yo ya lo revisé, ya lo volví a hacer, vamos a comprobarlo, vamos a decirle al GeoGebra, a las máquinas que no mienten, que nos diga si manualmente hicimos bien esa parte o no. Vamos a abrir el GeoGebra. Profe, Para que nos diga. profe, ya ven que me equivoqué. Sí, está bien, es 4.25. Ya. Disculpe, creo que está muteado. Poco. No, no lo escucho. Creo que está muteado ahí el micrófono. Oh, perdón, sí. Es que como que se reinició el Zoom ahora que puse el. Gracias por avisar. El Zoom, Profe, algo le pasó ahorita que puse el GeoGebra. Dígame. sí, me escuchó cuando le dije que ya ven que me equivoqué. Sí sale el 17 4.25. cuartos. Sí, esas partes sí alcanza a escuchar. Y por eso le decía yo que valdría la pena que lo supieran hacer de las dos formas, pues. Tanto con la máquina como a mano, que lo supieran hacer. Porque tarde o temprano te van a pedir que demuestres que sabes hacer esto. Seguramente pronto les van a pedir que demuestren esa parte. Y no es otra cosa que hacer operaciones con números reales, que es el primer tema del curso de álgebra, pues. Entonces sí valdría la pena. Y aquí tenemos una nueva oportunidad para demostrarlo, que sí sabemos.
2/3. Tenemos que evaluar para f de 2/3. Por cada x que encuentre yo en la función original, la vamos a hacer para 2/3. 4 por 2/3 al cuadrado menos 2/3, no es al cubo, perdón, menos 2/3 al cuadrado menos 4 por 2/3 más 3. De lo que hacíamos en cuarto semestre cuando evaluábamos funciones. F de 2/3 me quedaría 4. Primero las potencias, 8/27, menos 4/9, menos 8/3 más 3. F de 2/3, 8 por 4, 32/27, menos 4/9, menos 8/3 más 3. Aquí no pude simplificar nada. Bueno, sí podía simplificar el 32, no tampoco. No puedo simplificar ninguno, así como lo hice aquí, ¿no? El que el 4/8 lo convertí a menos 1/2. O que el 2 más 3 lo convertí en 5, para acá no puedo. Pero no importa. F de 2/3 me quedaría, afortunadamente, el 27 es divisible entre 9, entre 3 y entre 1. Así que el mínimo común múltiplo sería el 27. Primero divido y luego multiplico. 27 entre 27, 1 por 32, 32 menos 27 entre 9, 3 por 4, 12, menos 27 entre 3, sería 9 por 8, 72, más 27 entre 1, 27, y 27 por 3, 81. Por lo tanto, F de 2/3 me quedaría, positivos tengo 80 y 30, 110, 112, 113, menos negativos tengo 70, 84, entre 20. ¿Verdad? De 113, aquí tengo 16 para 100, y aquí tengo 13, 13 y 13, 26, 29. 29 sobre 27. ¿Estaré bien? 29 entre 20. Ese valor aproximadamente en decimal, 29 entre 27, me queda 1.07. Sí, profe, también me sale eso a mí. Sí, muy bien. Queda aproximadamente 1.07. Entonces tendría un punto B. Tendría un punto B de coordenadas en X 2/3 y en Y 29 sobre 20. El ejercicio este es igual que el que hice ahorita, no más que el otro tenía una ecuación cuadrática pues más simple. Sus raíces eran números enteros, 1 y menos 1. Sustituir 1 y menos 1 en una función simple hace que el proceso sea más rápido, no que sea más difícil. Es un poco más extenso este porque no estás trabajando en números enteros, estás trabajando en números racionales, pues. Por eso se hace un poco más extenso, pero si se fijan, en realidad estás uniendo todo lo que sabes de matemáticas, incluido cómo derivar una función. Miren, de cuarto semestre nada más es esto. O más bien, de cálculo diferencial es este paso aquí. Ya lo demás son cuestiones algebraicas que también ya hemos repasado desde el semestre anterior. Ya vamos a la mitad y vamos a llegar a la pregunta que hizo Daniel al principio, que tenía dudas en el sentido de concavidad. Voy a borrar esta primera parte. Porque para el sentido de concavidad, dado que hay un máximo y un mínimo, ya sé que la función está haciendo esto. Primero va a ser cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. En medio, exactamente a la mitad, entre menos 1/2 y 2/3, va a cambiar el sentido de concavidad. De ser cóncava hacia abajo va a ser cóncava hacia arriba. Eso ya lo sé porque tengo esta información previa. Si yo no hubiera hecho esto y me enfoco a la pregunta de Daniel, ¿sabes qué, maestro? Yo tengo duda en el sentido de concavidad. Ok. Desconociendo esto, yo haría esto. Le diría, bueno, Daniel,
Para determinar el sentido de concavidad de una curva, necesito la segunda derivada. La primera ya sabemos que es 12x cuadrada menos 2x menos 4. 4 por 3, 12, 12x menos 4. Que su segunda derivada es 12 por 2, 24x menos 2. En la segunda derivada, una función va a ser cóncava hacia arriba si el valor de la segunda derivada es positivo y cóncava hacia abajo si es negativo. Así que necesito yo primero establecer dónde se hace cero esta segunda derivada. Despejamos. Y resulta que este 2 que está restando lo paso sumando. El 24 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y simplifico. Me conviene simplificarlo porque otra vez voy a tener que evaluar el 1/12 acá para encontrar la coordenada exacta del punto de inflexión. Yo prefiero evaluarlo con 1/12 que con 2/24. Y con 1/12 se va a hacer algo similar a esto. En 1/12, pues. Y sí, yo tenía profesores que aunque hubiera calculadora, tenías que hacerlo así. Te obligaban. Al obligarte, pues aprendes, ¿no? Yo no los obligo. Si alguien lo quiere hacer en calculadora, lo puede hacer. Y si lo quieres copiar y llegar directo al resultado, está bien, ¿no? Yo siempre he sido de libre albedrío, ¿no? Sí insisto en que deberían tener habilidad, como egresado de cualquier preparatoria, habilidad de hacer esto. Creo yo. Pero eso de obligar a las personas a hacer las cosas, nunca he estado yo de acuerdo en esa parte, en que tengas que obligar. ¿Sabes qué? Tienes que hacerlo así. No, pues no. Sugiero las cosas que creo que les pueden servir más adelante, esas sí las sugiero. Como aprenderse las fórmulas, tener tu formulario a la mano. Todas esas cuestiones que antes en una educación más tradicional o en generaciones diferentes era obligatorio y si no te corrían y te exhibían y te decían un montón de barbaridades. A mí esa parte de donde no me gustaba, yo siempre he pensado que tienes que dejar que la gente decida lo que quiere hacer. Puedes sugerirle lo que tú crees que te pudiera ayudar, pero así tanto como obligar, no. Muy bien. En 1/12, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 1. Vamos a suponer que aquí está el 1/12. En 1/12, la segunda derivada es 0 porque yo lo provoqué, mira, yo lo provoqué. ¿Cómo es esta segunda derivada? Antes de llegar a 1/12, por ejemplo, con el 0. Cuando x vale 0, me queda negativo, ¿te fijas? 24 por 0, 0, y es que la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, desde menos infinito hasta llegar a 1/12, la función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y ahora, ¿qué pasa después de 1/12? Voy a agarrar un entero. 24 por 1 es positivo, menos 2 sigue siendo positivo. Y decir que después de 1/12, pasando el 1/12 hasta el infinito, la segunda derivada es positiva, por lo tanto va a ser cóncava hacia arriba. Aún no llegamos a la pregunta que ibas a hacer, Daniel, sobre concavidad, porque me falta todavía. Ah, no era eso. Ya vi en qué me equivoqué ahí al igualar a 0 la segunda derivada. El resultado salió mal. Ok, perfecto, muy bien. Ese sería el inciso C. El inciso A, intervalos de crecimiento. Inciso B, máximos y mínimos relativos. Ya borré el mínimo que estaba por allá. Inciso C, el sentido o los intervalos de concavidad de una curva. Y faltaría el punto de inflexión, pero ahí otra vez aritmética. El punto de inflexión
tenemos un punto P que es un punto de inflexión de coordenadas en X un doceavo, pero Y no lo conozco. Sé que en un doceavo cambia el sentido de concavidad porque la segunda derivada deja de tener signo, de tener negativo, pasa a positivo, quiere decir que ahí, en X igual a un doceavo, hay un punto de inflexión en esta función que estoy analizando. Así que lo que me resta hacer, antes de graficar, es evaluar para un doceavo. Es curioso. Yo hace mucho tiempo que no doy un curso de álgebra en la prepa. Antes sí me asignaban grupos de primer semestre, ahora ya tengo mucho que no. Pero es bien curioso cómo comienzas álgebra hablando de los números reales y haciendo operaciones con números reales. Por ejemplo, esto. 4 por un doceavo al cubo menos un doceavo al cuadrado menos 4 por un doceavo más 3. ¿No? Y lo evalúas y ya encuentras un resultado, ¿no? Y lo curioso es que después de 5 semestres, el último tema que vamos a ver nosotros este semestre, que es la integral definida, terminas donde empezaste, sustituyendo valores numéricos en expresiones algebraicas. Es curioso, o sea, empiezas en este tema y terminas en él. Porque como se van a dar cuenta ya en el último tema de este semestre, ya que tengas a la integral, así como evaluamos la derivada para encontrar la pendiente, vamos a evaluar a la integral para encontrar el área bajo la curva. Entonces es como darle vueltas a lo mismo. Ya ya caray, ya casi es hora. Intenten hacer por favor. Les digo así rápidamente, antes de que pase otra cosa. Aquí la tengo ya graficada la función. Quiere decir que el punto de inflexión, el punto F, debe estar en un doceavo que es 0.08, que es este. Y la máquina no me lo da en fracción, me lo da en decimales. Deben llegar al punto F, que sería 2.66. Inténtanlo y me dicen mañana vamos a vernos allá en la escuela y me dicen si llegan a 2.66. La sugerencia, intenten hacerlo manualmente y luego inténtenlo ya con la calculadora para que adquieran esas dos habilidades, pues. Y me dicen si llegan a 2.66, por favor. Y mañana, supongo que ya hay indicaciones de que se presente a todo el grupo por lo pequeño que es. Y creo que nos toca mañana clase a las 7 de la mañana para que madruguen y si todo sale bien, nos vemos por ahí temprano. Que tengan buena tarde. Profe. Cuídense. Dígame. Es en el salón 21, ¿no? El que creo que nos toca a Sí, nosotros. en el Ese en 21. su salón. ¿Eh? Era su salón, ¿no? Creo que el No, 21. no, yo estaba impartiendo en el 23 y no me tocó ninguna clase en ese salón, me va a tocar en puros salones distintos. También les comentaba con toda confianza y hablando por mí nada más y solamente por mí, si alguno de ustedes no puede, no quiere o tiene una circunstancia muy especial para no asistir a la clase presencial, por mí no hay ningún problema. Hablo por mí nada más, con los demás maestros, pues ahí sí no puedo hablar, pero por mí en especial, si alguien tiene algún impedimento para no asistir a presenciales, basta con que me mande un mensaje y sin ningún problema. Va a ser difícil grabar las clases allá porque no hay internet. Entonces, pero vemos el modo en cómo recuperar eso. ¿Vale? Ahí en el salón 21 a las 7, si Dios quiere. Nos vemos mañana. Cuídense. Vale, profe. Dale, que estén bien. Nos vemos.